Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy, en el cuadro en el contexto de la serie de la cuarta vigilia, en esta ocasión la cuarta presentación, la cuarta reflexión, tenemos una reflexión con la cual pienso, al menos por ahora, cerrar esta serie, porque creo que es suficiente para poder entender realidades, y aparte que nunca me he propuesto para traer a la luz todo lo que está escrito sobre el asunto, sino que todos nosotros hemos de buscar y hemos de encontrar la verdad, tal como en la reflexión de hoy también se nos aconseja. Pero ¿qué es lo que vamos a entender hoy? Hoy vamos a entender qué es lo que nuestro Dios nos trata de decir cuando nos dice estar vigilante. ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que espera de nosotros, verdad? Y hoy necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa que Dios tiene para con nosotros? En este sentido, ¿verdad? Y en realidad aquí se nos revelará precisamente lo que no hemos hecho bien, ¿verdad? Aquí va a detallar todos esos puntos. Pero antes de entrar en la reflexión en sí, quiero presentaros un material en donde un hombre, y no es cualquier hombre, ¿verdad? Es un vídeo de 2 minutos, está en rumano, pero voy a hacer una traducción directa para vosotros. Este hombre es, o fue mejor dicho, un alto responsable de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Rumanía. Es profesor universitario y doctor en teología desde hace más de 30 años. Se podría decir que casi todos los pastores que están en ejercicio en Rumanía han pasado por sus aulas, ¿verdad? Las generaciones jóvenes. Hasta mi esposa fue 2 años, estudió con él en el Seminario Teológico de Bucarest. El año pasado, os quiero explicar esto porque necesitáis entender la realidad y el contexto correcto. Lo resumiré. El año pasado, cuando se declaró el estado de alarma, ¿verdad? Él como pastor de iglesia, ¿verdad? Ya os lo dije, cumplía muchas funciones dentro de la Unión, estaba en el seminario teológico desde hace muchos años, unos 30 años aproximadamente, y pastor de iglesia al mismo tiempo, ¿verdad? Un hombre que ha viajado, es un evangelista también, ha viajado alrededor del mundo, pero es teólogo en realidad. Es un hombre que vive su fe según le manda la conciencia, ¿verdad? Y según lo que entiende. ¿Por qué lo traigo en esta ocasión delante de vosotros? El año pasado, cuando se declaró el estado de alarma, él se negó a obedecer las órdenes, ¿verdad? Y se reunió con su iglesia y compartió la Santa Cena. A raíz de este hecho, la Unión Rumana lo expulsaron del pastorado, ¿verdad? Y se ha quedado como simple miembro de iglesia. Vamos a escuchar lo que está diciendo, porque está diciendo realidades que luego vamos a entender en el marco de nuestra reflexión. Por eso os lo traigo, no por otra cuestión, ¿verdad? No hay una traducción en español, lo he recibido esta mañana el material, por lo tanto voy a hacer una traducción directa, ¿verdad? Si alguien quiere el material, pues que me lo pidan y yo lo colgaré en el canal de Telegram, ¿verdad?
Bien, vamos a tratar de escuchar lo que nos quiere transmitir, lo que transmite en realidad, porque son verdades tremendas, tremendas. Os lo advierto aquí, lo estamos diciendo una y otra vez. Comentaremos después de que él termine lo que tiene que decir, hablaremos algunas cuestiones, ¿verdad? Bien. Dar oamenii Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea Pero los hombres de la Iglesia Adventista de Séptimo Día se refiere al liderazgo, ¿verdad? ne-au mințit ca pe niște câini. Nos han mentido como a unos perros. Voy a hacer una traducción literal, utiliza palabras fuertes, pero es lo que es y yo traduciré exactamente lo que está diciendo, ¿verdad? Siento que tengo que decir esto, pero creo que es la verdad y en aras de la libertad de expresión y de conciencia, creo que vale la pena que lo escuchemos. 100 și ceva de ani. Más de 100 años. Hace referencia a partir de Pentru că eu am 1888. crezut tot ce mi-au spus la rândul meu. Dice, porque yo he creído todo lo que me han enseñado, lo que me han dicho, ¿verdad? Se refiere cuando él se preparó para ser pastor y luego la carrera siguiente, ¿verdad? Pues se refiere a esto, porque él ha creído todo lo que le han enseñado, ¿verdad? Y hace referencia a esta realidad. Am mințit pe oameni cel puțin 30 de ani în mod sistematic. Él a su vez ha engañado a la iglesia, a los hombres, de manera sistemática los 30 años que él tiene de ejercicio, ¿verdad? A su vez, es decir, lo enseñaron mal, lo engañaron y él a su vez engañó a otros, ¿verdad? Și cu autoritate. Y dice, y con autoridad, haciendo referencia al hecho de que él es profesor universitario y teólogo y que buena parte de la generación de pastores que está hoy en ejercicio, pues han pasado por sus aulas en el Seminario Teológico de Bucarest, ¿verdad? Sunt lucruri pe care eu nu pot să le repar. Dice, son cosas, son cuestiones que yo no puedo arreglar ya. O sea, lo que he dicho, lo que he predicado durante todo este tiempo, estos engaños, él no los puede arreglar ahora, ¿verdad? Sunt oameni care au murit. Son personas que han muerto, ¿verdad? Miembros de iglesia que han muerto. Y hace referencia a estos no les puede arreglar. Sin embargo, a los que están en vida, es justo lo que está haciendo ahora, haciendo estas declaraciones, ¿verdad? Tratando de arreglar lo que él considera que fue engañado, ¿verdad? Crezând minciuna mea. Creyendo mis Pentru că eu cei mentiras. care m-au învățat am crezut ca pe Dumnezeu. Porque él a su vez, a los que le enseñaron, les creyó como a Dios, ¿verdad? Como la voz de Dios. Sunt mulți. Y son muchos, Sunt foarte mulți. que son muchos, muchísimos, ¿verdad? Se refiere a los profesores, a los que le han enseñado, ¿verdad? Teniendo en cuenta que él era profesor universitario y doctor en teología. Es doctor en teología porque esto no se lo puede quitar nadie, ¿verdad? Ya no es profesor porque ya fue echado fuera del ministerio, pero dice que son muchos los que le han enseñado, ¿verdad? Y que le han engañado. Despre traducerile spiritului profetic în limba română. Sobre las traducciones del Espíritu Profecía en lengua rumana, Încep să cred. empiezo a creer Fiecare a tradus ce a vrut el ca să poată subjuga și empieza a creer que cada uno ha traducido lo que le ha parecido para mantener, él utiliza la palabra a los tontos, ¿verdad? A los ignorantes, bajo control, ¿verdad? A la iglesia, bajo control. Eso es lo que trata, lo que está diciendo, no lo trata de decir. dacă există Dumnezeu, Si existe Dios, nici un membru al Bisericii Adventiste de Ziua Șaptea din lume
ningún miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del mundo nu va fi mântuit. no será salvo. Pentru că toți am fost născuți, crescuți și misionari în minciună. Porque todos hemos sido nacido, crecido, enseñados en engaño, en mentira. Dacă există Dumnezeu, Si existe Dios, singurii oameni mântuiți de pe pământul acesta, los únicos hombres cei salvos de care esta cred tierra cum au crezut sfinții, această carte serán los únicos que serán salvos, serán los que creen como han creído los santos, hace referencia a los apóstoles, pero en realidad a toda la Biblia, ¿verdad? Que los que creen en la Biblia, exclusivamente en la Biblia, ¿verdad? Esto no anula el espíritu profecía, no es lo que está diciendo, ¿verdad? fără îmbunătățiri, fără corectări, fără explicații, fără cultură, Sin mejoras, sin explicaciones, que crean en la Biblia, ¿verdad? Sin mejoras, sin explicaciones, sin cultura, fără context. sin contexto, sin nada. Altcineva nu se mântuie nimeni. O sea, nadie más será salvo más que los que creen exclusivamente en lo escrito está. Esto es lo que trata de explicar, ¿verdad? Más que los que creen en lo escrito está. Dar Vale, estos han sido los 2 minutos. Ahora bien, él es un hombre peculiar en su forma. Es un hombre honesto porque yo durante muchísimos años le he estudiado su trayectoria, sus sermones, y tiene muchísimo material. Ya os lo digo, ha viajado bastante por el mundo. Es un hombre preparado, pero es peculiar. Ahora, ¿cómo ha de ser el remanente? Peculiar. ¿Qué es lo que está tratando de decir aquí? Porque en realidad son varios cortes de un sermón entero, ¿verdad? Como os dais cuenta, es de un solo sermón, pero son varios cortes con estas declaraciones. Bien, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que terminamos en la reflexión anterior con respecto a 1888. Yo decía, el Isaías 53 fue el anatema para los judíos y 1888 es el anatema para nosotros, ¿verdad? Pues eso es lo que está tratando de decir, que les ha engañado, ¿verdad? Ahora bien, él no es el único que declara esto. William D. Short, Herbert Douglas, gente que han salido al frente y han hecho declaraciones semejantes. Incluso, si no me equivoco, incluso Denis Priebe tienen algún sermón, ¿verdad? Algunas explicaciones de como él tampoco sabía el tema de 1888, tuvo que estudiar y tratar de entender, ¿verdad? Bien, os he presentado esto porque está en el marco y en el contexto de lo que vamos a tratar de entender precisamente ahora. Por eso os he presentado este material, ¿verdad? No he hecho una traducción escrita, pero en los 2 minutos os he traducido exactamente lo que dijo, ¿verdad? Ahora, tened en cuenta que él es uno de los grandes líderes en los últimos 30 años de Rumanía, ¿verdad? Lo único que me molesta es por qué esta gente, cuando está fuera de la responsabilidad que tienen, se atreven a decir la verdad. No es el único. Podría decir que mucha gente que está echada del ministerio o apartada del ministerio, ¿verdad? De una manera u otra dicen la verdad. ¿Y por qué cuando están en el ministerio no la dicen? Esto a mí me está diciendo que
Él sabe estas verdades porque no las descubrió en el último año, ¿verdad? Él sabía de antes estas realidades. Esta es la única molestia que tengo. Y esto está diciendo algo, ¿verdad? Él trata de arreglar cosas que no estaban bien, ¿verdad? Porque su expulsión no es, oficialmente fue por el tema de la Santa Cena, pero extraoficialmente, pues tenía bastante enemigos, ¿verdad? Mucha gente que no lo querían, ¿verdad? Y sobre todo creo que los que están ahora en liderazgo pues son estas nuevas generaciones que en realidad han pasado por sus aulas y pues no le gustaba su forma de ser, ¿verdad? Aunque ya os lo digo, es un hombre honesto, es un hombre sincero, un hombre de fe. No creo que se puede ser de otra manera. Vamos a entrar en nuestra reflexión y os vais a dar cuenta cómo coincide lo que Dios, en última instancia, nos dice. En este caso, estamos hablando de 1906. Permitidme quitar los volúmenes de por aquí y quedarnos solamente yo y vosotros. Por lo tanto, la reflexión de esta titulada Estar vigilante está en el marco de la serie La Cuarta Vigilia de la Noche. La cuarta, con esto tengo intención, a no ser que Dios me revele otra cosa, ¿verdad? O me diga otra cosa. Tengo intención de cerrar esta serie, ¿verdad? Creo que es suficiente y nos toca a cada uno investigar, ¿verdad? Porque no tenéis que creerme a mí, si no lo escrito está, ¿verdad? Y el escrito debe de estar y está al alcance de todo el mundo. Pero fijaos, este mensaje que hoy vamos a tratar de entender es de 19 de abril de 1906. Y hace referencia precisamente a los vigilantes. Necesitamos entender que en 1888, perdón, a veces me ocurre esto, pero espero que podáis entender. Me he dado cuenta que en algunos materiales anteriores también he cometido el error, pero es un error, ¿verdad? Ya sabéis que estoy hablando de 1888. Pues en la primera generación rechazaron a Cristo, ¿verdad? El mensaje de Cristo nuestra justicia. Y ahí está en el marco de la segunda, ¿verdad? Y podéis ver cómo Dios apela a través de la sierva y tiene la expectativa de que recapacite, ¿verdad? Este es el marco. Pero esto se nos aplica, o sea, la reflexión anterior vimos que en 71, bueno, en realidad era el junio de 68, creo que era la reflexión, o sea, lo que se le había contado, ¿verdad? Dios ha tratado de despertar a este pueblo constantemente, una y otra vez. Apela a los vigilantes. Y en esta ocasión no va a ser menos. Siempre lo ha hecho. Pero como lo he dicho, ya sé que a mucha gente molesta, ¿verdad? Y este hombre también lo estaba diciendo, ¿verdad? Bajo el engaño en el cual vivimos. Se nos ha escondido la verdad de 1888 y cuando no sabes la verdad, la única elección real, en verdad, es errada. O sea, cualquier decisión que tomes será errada. ¿Por qué? Porque desconoces la verdad. ¿Qué les pasó a los judíos al no conocer quién era el Mesías o cómo tenía que venir el Mesías? Que está explicado en Isaías 53, ¿verdad? Pues esto mismo nos pasa a nosotros y la realidad lo confirma. Una y otra vez el Espíritu Profecía nos dice claramente la verdad con muchísimo tiempo antes, como en toda la historia judía también, ¿verdad? El Evangelio relata la realidad. Pero los vigilantes no vigilan, ¿verdad? Hemos sido engañados, entendiendo que en el fondo el gran engañador es el enemigo y lo vamos a tratar en esta reflexión también, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ver lo que se nos dijo, lo que dijimos hasta aquí, y vamos a ver cuáles son los puntos a los cuales nuestro Dios nos dirige la atención para que vigilemos. Y os vais a dar cuenta que hemos fallado en todos y cada uno de ellos, ¿verdad? Dice, tengo un mensaje positivo del Señor. Os ruego por favor que prestéis toda la atención.
Dice, para aquellos que están de pie como vigilantes en la causa del Señor. Es decir, este mensaje es para aquellos que están de pie como vigilantes en la causa del Señor. ¿Por qué dice esto? Pues como hemos visto en todas las ocasiones, los demás están durmiendo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a quién se puede dirigir Dios? A los que están de pie, a los que están vigilando, que siempre ha habido un remanente en toda la historia, ¿verdad? Siempre lo ha habido. Pues a estos pocos se dirige Dios, ¿verdad? Dice, debe haber una contención ferviente por la fe una vez entregada a los santos. Una contención ferviente por la fe una vez entregada a los santos. ¿A qué hace referencia? Enseguida lo veremos, porque está en el marco de la reflexión, ¿verdad? Si debilitáis vuestra presentación de pruebas con respecto a los peligros del tiempo presente, perderéis una ventaja que debería ser mantenida. Una ventaja que debería ser mantenida. ¿Cuál es esta ventaja? Que Dios se nos revela con antelación. Esta es la ventaja. Sobre esto hemos de vigilar, ¿verdad? Dice, aférense a aquel que les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios. Aférense a aquel que les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios. ¿Cómo pueden estar los vigilantes de pie si no son conectados con Cristo? Por eso dice, aférrense a aquel. ¿A quién? A Cristo, que les ha dado el poder de convertirse en hijos de Dios. Les ha dado su espíritu para convertirse en hijos de Dios. Dice, dejad que vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios, en el Padre, ¿verdad? Satanás no está muerto, dice. No es indiferente ni descuidado. Aquí podríamos decir que el que está haciendo sus tareas es el enemigo. No es indiferente ni descuidado, comparando con el remanente, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Está obrando con todo el engaño de la injusticia, todo el engaño de la injusticia, esforzándose por llevar a los hombres y a las mujeres atentos a negar la fe y a entrar en la senda por la que Él conduce el camino. Por la que Él conduce el camino. Tengo intención de la próxima reflexión, por la gracia de Dios, tratar de entender el tren de alta velocidad. Hay cuestiones que son para el tiempo presente y que creo que necesitamos comprender. Porque esto es lo que trata de decirnos. A negar la fe. Ahora, utilizo siempre esta expresión, pero creo que son grandes preguntas que debemos hacer, porque a estas grandes preguntas tenemos que recibir grandes respuestas, ¿verdad? ¿Cómo puede negar la fe alguien que está en el remanente de Dios? En la iglesia de la Odisea, ¿verdad? ¿Cómo pueden negar la fe y entrar en la senda por la que Él conduce el camino? Entrar en la senda del enemigo. Estando en la iglesia, ¿cómo se puede hacer esto? Queridos, estamos viviendo en estos momentos el inicio del mayor engaño de la historia. El mayor engaño de la historia. Y el pueblo de Dios no se da cuenta. Por eso Dios apela a nosotros una y otra vez. Nosotros deberíamos de ser su voz en el mundo. Y su pueblo está dormido. Y no lo entiende, lo veo por las reflexiones. Tratamos ayer el decreto que se va a dar en la boda del Cordero. Yo no sé, literalmente yo no entiendo qué es lo que está pasando. ¿Cómo es que no entienden? ¿Y sabéis por qué no entienden? Justo por lo que este hombre estaba diciendo antes. Los que le enseñaron a él lo enseñaron mal, él a su vez enseñó a otros mal, y este mal, este engaño, se perpetúa de generación a otra. Por eso no estamos vigilantes, no entendemos la verdad, ni los tiempos, ni el contexto de la realidad. Esta es la profunda desgracia la que vivimos. Y lo terrible es incluso cuando se da palabra de advertencia y seguimos dormidos. Porque aquí habla un hereje, un disidente.
No me importa. Uno me estaba diciendo en el canal, la última reflexión, que soy un charlatán. No te he vendido nada, amigo mío. Tienes la palabra de Dios. No me compres a mí nada. Cómprale a Dios. Asegúrate que lo que crees es la verdad. A mí puedes insultarme, no pasa nada. Solo sigo el camino del maestro. Si a mi maestro le insultaron, ¿qué puedo esperar yo? No me preocupa en absoluto, ¿no? Si te sientes bien, suelta todo el mal que tienes dentro. No hay problema con esto. Pero yo no te he vendido nada. Yo te invito a la reflexión. Luego ya tú haces lo que te dé la santa gana, ¿verdad? No tengo problema con esto. Mi vanidad está donde está y lo he dicho hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Esto no es por vanidad. Fijaos, porque aquí es donde este hombre, Jacob Coman, que este es su nombre, Jacob Coman, si lo queréis buscar en Google, podéis encontrar materiales de él, muchos. Dice, muchos que profesan la piedad están dormidos. Y esta es la profunda realidad y desgracia al mismo tiempo. No disciernen entre la justicia y la injusticia. Y a esto juega el enemigo con nosotros hoy. El pueblo de Dios está dormido, separado de Dios, porque nos lo ha dicho una y otra vez. Y separados de Dios no podemos tener el discernimiento entre lo que es verdad y lo que es mentira. Este es el problema de fondo y a esto juega el enemigo. Ayer estaba hablando con un amigo mío y hermano que es también anciano de iglesia en mi propia iglesia. Me mandó un material, un vídeo, y a raíz de aquel vídeo pues lo llamé y nos comunicamos un buen rato, ¿verdad? Y estábamos llegando a la conclusión que el enemigo está jugando precisamente a esto. Sabe que estamos separados de Dios y nos engaña una y otra vez. Somos incapaces de discernir lo que es verdad de lo que es mentira, de lo que es engaño. La mentira que él promueve es tan cerca de la verdad, pero no deja de ser engaño y mentira, y el pueblo de Dios, como no tiene este espíritu de discernimiento, como no está conectado a Dios, no lo pilla. Muchos que profesan la piedad están dormidos. Algunos han acariciado rasgos de carácter no consagrados hasta quedar espiritualmente ciegos. No se enteran de nada, pero están en el marco de la iglesia. Dice, profesan la piedad, están en el marco de la iglesia. Creen actuar y hacer las cosas que Dios manda. Pero dice, están espiritualmente ciegos. Han quedado espiritualmente ciegos. No se dan cuenta, ¿verdad? O que todos creyeran y vivieran la verdad tal como está en Jesús, que no tiene engaño, que no está corrompida, ¿verdad? Dice, aprended de mí, dijo el más grande maestro que el mundo haya conocido, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál era su yugo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? La ley del gobierno de Dios, su espíritu en nosotros, y Él es el modelo, ¿verdad? La lección que toda alma necesita aprender es copiar el modelo perfecto. Copiar el modelo perfecto. ¿Y cómo se hace esto? La invitación es venid, venid, la boda del Cordero. Al final del día de la expiación es esto lo que ocurre. El mensaje del tercer ángel apunta al lugar santísimo, al día de la expiación, al arca del pacto, como la solución de Dios para nosotros. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. La lección que toda alma necesita aprender es copiar el modelo perfecto. ¿Cuál es ese modelo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Qué es lo que nos trata de decir? Su espíritu en mí, en nosotros, es la guía perfecta. Es la solución de Dios. Es como Dios gobierna en el universo.
Y esto nos invita a copiar. ¿Cómo? Acudir a la boda del Cordero. Es allí donde lo divino y lo humano será unido en plenitud, en el decreto divino, que lo hablamos en la reflexión anterior. Pero ¿por qué la gente no entiende de lo que estamos hablando? Por lo que nos acaba de decir al principio. Muchos que profesan la piedad están dormidos. No entienden. Por eso hablas, pero hablas en el viento. No se enteran. Las lecciones del Rey de la Paz, cuando se practican, revelan que los caminos de Cristo son caminos agradables y todas sus sendas son de paz. Fijaos, una vez más hago referencia a este hombre. Utilizo esto porque por una vez dice la verdad. Muchos, y el Espíritu Profecía también nos apunta a eso. Eso es lo que nos trata de decir. Por eso os traje el vídeo para que os deis cuenta de que por una vez ya está diciendo la verdad. Muchos de los que suponen que están capacitados para dar consejo e instrucción a otros, ¿a quién se dirige? A los maestros de Israel, ¿verdad? Dice, necesitan primero aprender del gran maestro lo que es la verdad. Ahora, cuando te paras, esto aparentemente no parece gran cosa, ¿verdad? Pero pensemos un momento. Los maestros de Israel primero necesitan aprender del gran maestro lo que es la verdad. Y entonces, ¿qué instrucción dan al pueblo de Dios si no saben la verdad? Por eso os digo, mis queridos hermanos, necesitamos despertar. Algunos creen que tengo ganas de decir las cosas porque sí. No, está escrito. Está escrito y el pueblo no quiere entender. Y algunos creen entender, pero no lo entienden. Porque si entenderían, solo hay una opción. Salir y proclamar en 4 vientos la verdad. Si tú crees que entiendes la verdad y te quedas quieto, querido, eres parte de los perdidos. Porque los 144.000 son un ejemplo para el mundo. Para eso fueron escogidos, no para otra cosa. ¿Cómo glorificas tú a Dios estando quieto en tu casa, creyendo saber la verdad? No, yo soy salvo. Esto es egoísmo. No es amor. El amor sale y glorifica a Dios. Por eso os lo digo una y otra vez. Lo que pasa es que no se entiende. Aquí habla un loco. No tiene otra cosa. Es lo que me decía el otro ayer. Oye, Gabriel, búscate algo de trabajo. Gracias, tengo trabajo. Más de lo que realmente puedo. Duermo por la noche que me duelen todos los músculos y la espalda. Trabajo. Ojalá me pagarían por cuánto trabajo, ¿verdad? Ojalá. Sí tengo trabajo. Pero para mí, este es el mayor trabajo. Este es el mayor trabajo. Ganar almas para Cristo. Si fuera solo uno en toda mi vida, uno solo en toda mi vida, estoy contento por el Maestro. Tan sencillo como esto. Pero mi deber es proclamar la verdad. Y lo vais a ver por qué lo digo. Porque es justo lo que nos apunta el Maestro, ¿verdad? Dice, necesitan primero aprender del gran Maestro lo que es la verdad. Muchos de los que se creen suficientemente sabios para enseñar a otros están construyendo sobre un fundamento de arena. ¿Qué decía el hombre? ¿Qué le enseñaron? Mentira y engaño, ¿verdad? ¿A qué hacía referencia? A lo que le escondieron de 1888, ¿verdad? Empieza a despertarse, empieza a darse cuenta, después de 30 años de enseñar y dar instrucción a otros, por fin empieza a entender. Por eso decía, ciento y pico años, unos 130 años, ¿verdad? Referencia a 1888. El Isaías 53, el anatema nuestro, ¿verdad? Dice, los tales necesitan ofrecer al Señor Jesucristo la oración. Señor, enséñame tu camino.
Ahora yo pregunto, ¿y en el camino de quién andan? Dice, los tales, los que dan instrucción a otros, los que se creen suficientemente sabios para enseñar a otros y están construyendo sobre un fundamento de arena, dice, los tales necesitan ofrecer al Señor Jesucristo la oración, Señor, enséñame tu camino. ¿Y qué camino han enseñado hasta ahora? ¿Qué camino es este de fundamento de arena? ¿Entendéis lo que estaba diciendo aquel hombre? La obediencia a la verdad santificará el alma. La obediencia a la verdad, no a la supuesta verdad, sino a la verdad tal como está en Jesús. Nos lo apuntó, ¿verdad? Antes. La obediencia a la verdad santificará el alma. La otra obediencia a la falsa verdad no santifica. Y esto es lo que experimentamos hoy. ¿Por qué estamos dormidos? ¿Por qué no entendemos la verdad? Por esto. Haciendo a los hombres y mujeres semejantes a Cristo en pensamiento, palabra y obra. ¿Dónde está este pueblo? Haciendo la obediencia a la verdad santificará el alma. Es decir, purificará de lo que es verdad del error, ¿verdad? Y dice, haciendo a los hombres y mujeres semejantes a Cristo en pensamiento, lo apunta bien, palabra y obra. ¿Dónde está este pueblo? ¿Entendéis la profundidad del mensaje? El Señor pide hombres y mujeres serios, de corazón, sensatos, cuyos hábitos, prácticas e ideas se ajusten a la palabra. ¿Qué está pidiendo el Señor? Gente honesta, sincera. Dice, no me importa, como caso de este hombre, que durante toda tu vida has sido engañado y has engañado a otros. No me importa. Lo que me importa hoy, cuando te has enterrado de la verdad, salgas a proclamarlo. ¿Verdad? Salgas a proclamarlo. Purifica tu alma y purifica la alma de todos los demás. A través de la verdad, que eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? La obediencia a la verdad santificará el alma. ¿Y de quién espera esto Dios? El Señor pide hombres y mujeres serios, no fingidos, no que profesan, pero no viven, no experimentan, de corazón sensatos, cuyos hábitos, prácticas e ideas se ajusten a la palabra y que estén siempre dispuestos a defender la verdad. ¿Con qué precio? No importa. ¿Entendéis lo que está esperando Dios de nosotros? ¿Somos nosotros estos vigilantes? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que habéis aprendido y los evitéis. ¿De quién habla? De los que nos lo han presentado hasta ahora, ¿verdad? Los maestros que están construyendo sobre fundamento de arena, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina, ahora veremos cuál doctrina, que habéis aprendido, y los evitéis. A esta gente hay que evitarla. Desgraciadamente, hoy están en el púlpito, y la gente los sigue. Porque los tales, y hago referencia a lo que dijo este hombre, ¿verdad? No estoy diciendo nada de lo que no es realidad. Lo estaba reclamando él, uno de los grandes del liderazgo de Rumanía, ¿verdad? Pero ¿cuántos como él hay? Hay en todas partes. Os aseguro, yo escucho en otras partes, y los hay. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién sirven? Sino que con buenas palabras y hermosos discursos engañan los corazones de los simples. ¿De dónde viene el engaño? ¿Desde el púlpito? ¿Es eso lo que está diciendo? Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que con buenas palabras y hermosos discursos
predican, ¿verdad? Engañan los corazones de los simples. Qué tremendo, ¿verdad? Porque vuestra obediencia ha llegado a todos los hombres. Me alegro pues por vosotros, pero quiero que seáis sabios para lo bueno y sencillos para lo malo. Ahora bien, al que tiene el poder de estableceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se mantuvo secreto desde el principio del mundo, pero que ahora se ha manifestado, esto es misterio de la piedad, de lo que habla, ¿verdad? Y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe al único sabio Dios, sea la gloria por Jesucristo para siempre. Texto de Romanos. Y nos hablará de Romanos, ¿verdad? Textos de la Biblia. Porque mucha gente dice, no, es que no hablas de la Biblia. ¿En serio? Tú no escuchas bien. Está repleto de textos el Espíritu Profecía. ¿Cómo podría ser una lupa que aumenta lo que dice la Biblia sin hablar de la Biblia? Pues aquí está. Los que dicen esto es que están durmiendo. Creen estar despiertos. Anda tu nombre que eres vivo, pero... Vamos a ver de qué doctrina nos hablaba. Fijaos, ningún cambio en el mensaje. Todo esto lo que hay aquí está en original. El enlace siempre los encontraréis en la descripción del vídeo y podéis ir en origen. Todo lo que os digo aquí está allí, ¿vale? Y tal cual, no he puesto ni una letra. Se me ha instruido que los mensajes dados en el pasado deben ser revividos. Los mensajes dados en el pasado deben ser revividos. Esta es la obra de este ministerio. Mi querido hermanico católico que me decía que me busque el trabajo, este es el mayor trabajo. El milagro sobre todos los milagros. Convertir almas. Este es mi trabajo. Revivir el mensaje del pasado. Porque allí está la verdad, pura, sin contaminar. Lo que hoy experimenta el pueblo es lo que nos ha dicho hasta aquí. Los maestros están engañados por sus maestros, por cuestiones que han pasado en 1888 y los años siguientes, ¿verdad? Por este anatema, un mensaje que la Iglesia no tiene que entender. No tienen que saber por qué están como están y quiénes son los culpables. Y se perpetúa esto. Por eso este hombre salía y decía que ha sido engañado. Y no por pocos, dice, por muchos. ¿Qué es lo que trata de decir? Lo que nos acaba de decir el Espíritu Profecía. Estos maestros tienen que aprender de Jesús lo que es la verdad, sin contaminar la de Jesús. Se me ha instruido que los mensajes dados en el pasado deben ser revividos. Y que es esencial que como hermanos y hermanas nos unamos en los lazos de la unión sagrada. ¿Cuáles son los lazos de la unión sagrada? En el Espíritu, en Cristo, ¿verdad? En el cumplimiento de la obra que tenemos ante nosotros. Y fijaos, ¿por qué os digo que los 144.000 son aquellos que levantan la voz? Aquellos glorifican a Dios ante un mundo en oscuridad, dormido. Cuando digo mundo, en el mundo, este mundo, están las iglesias, queridos. Están todos aquellos que no son vigilantes, que están predicando verdades corrompidas, son el mundo. No son del reino de Dios. Cristo no les conoce. Nos lo dijo antes también, ¿verdad? Dice, el mundo conoce muy poco de las verdades en las que creemos. El mundo conoce muy poco de las verdades en las que creemos. Y en líneas claras y directas, el mensaje para este tiempo debe ser dado a todo el mundo. Ahora pregunto yo, ¿qué sabe el mundo de este mensaje? ¿Qué sabe? Porque no solo el mundo, sino el mismo remanente, la iglesia de la Odisea, está en oscuridad. ¿Qué sabe el mundo del mensaje que tenemos que dar al mundo? ¿Qué es lo que sabe? ¿Por qué el remanente está sin poder? El mensaje viene a mí.
despierten a los vigilantes. La palabra de las 10 vírgenes nos dice que todos dormían. El mensaje viene a mí: despierten a los vigilantes, que cada uno se ponga a trabajar ahora, no mañana, ahora. ¿Dónde están los vigilantes? Fijaos, dice: algunos se presentan ante mí con una representación de sus palabras y obras e influencia. Es decir, vienen a decirles que a la sierva, que ellos tienen autoridad y que tienen la capacidad, porque son líderes, de entender y proclamar la verdad tal como la predican ellos. Fijaos lo que dice la sierva: no he de retractarme ni una palabra del mensaje que he llevado. ¿Por qué? ¿Era de ella? No, era de Cristo. ¿Cómo se puede retractar de Cristo? No he de retractarme ni una palabra, dice, ni una. ¿De quién es este mensaje? ¿De quiénes son los testimonios? ¿De ella? Mi mensaje es: no os engañéis. Dios no se burla o no se deja burlado, ¿verdad? No os engañéis. Dice: en el futuro próximo todo será juzgado. Muy pronto todo lo oculto saldrá a la luz. ¿De qué estaba hablando este hombre? Muy pronto todo lo oculto saldrá a la luz. Y aún hay más cosas. Hay más cosas, ¿verdad? Oh, cuán incansablemente ha trabajado el misterio de la iniquidad. Hay un misterio de la piedad y hay un misterio de la iniquidad, ¿verdad? Cuán incansablemente ha trabajado el misterio de la iniquidad. ¿Cuántas almas se perderán como resultado de la mala obra de las agencias humanas? ¿Cuántas almas se perderán como resultado de la mala obra de las agencias humanas? ¿Quiénes son estas agencias humanas? Por ahí empezó. ¿A quién defiende el pueblo? Lo indefendible, la obra del enemigo, del misterio de la iniquidad. Oh, cuán incansablemente ha trabajado el misterio de la iniquidad. ¿Cuántas almas se perderán como resultado de la mala obra de las agencias humanas? ¿Quién entiende? ¿Quién está dispuesto a obedecer? ¿Quiénes son los vigilantes? Se me instruye que por medio de la pluma y la voz debo dar un testimonio recto y claro, y que nunca debo llamar justicia al pecado. ¿Entendemos lo que dice Cristo? ¿Entendemos lo que pide Cristo? ¿Entendemos lo que espera Cristo? El apóstol declara: y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui, otra vez estamos al texto de Romanos, ¿verdad? Y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, anunciándoos el testimonio de Dios, porque me propuse no conocer nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Fábulas? ¿O lo escrito está? A Jesucristo. Y estuve con vosotros en debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras seductoras de sabiduría humana. No fueron con palabras seductoras de sabiduría humana, sino con la demostración del Espíritu. ¿Con qué palabras hablaba? Con la demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que en él no hay engaño, ¿verdad?
Fijaos, dice, el Señor permite que exista la condición actual de las cosas. El Señor permite que exista la condición actual de las cosas para que aquellos que han tenido una experiencia en la proclamación de la verdad puedan ahora ensayar la experiencia pasada de los siervos de Dios. Que tengan la posibilidad de presentar al pueblo la experiencia pasada de los siervos de Dios y traer al frente los testimonios que son más valiosos que el oro. Pero ¿cómo van a traer esos testimonios delante del pueblo cuando es prohibido? Es anatema. Es el resultado de la consecuencia de 1888. ¿Cómo van a hablar de esto? ¿Cómo van a hablar que ellos han sido engañados generación tras generación y que se atrevan, como este hombre, que os lo presenté al principio, decir la verdad? Oye, me han engañado, yo a mi vez he engañado a otros, pero hoy salgo delante de vosotros y os presento la verdad. Bajo mi punto de vista, un poquito tarde, pero no demasiado tarde, ¿verdad? Al final se da cuenta del error y lo proclama, con todas las consecuencias, las que fueran, y no son pocas, os aseguro, porque conozco la historia. Sé de qué va todo, ¿verdad? Le están haciendo la vida imposible, ¿verdad? Sed fuertes en el Señor. Debemos hacer lo que se nos indica en las siguientes escrituras. Atentos. Otra vez el texto, la Biblia, ¿verdad? Por último, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y revestíos de la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podréis agregar todos los dardos encendidos todos los dardos encendidos del impío. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que seáis semejantes, teniendo el mismo amor, el mismo espíritu, siendo unánimes de un mismo sentir, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad de espíritu, estimad cada uno a los demás como superiores a él mismo. No se fije cada uno en lo suyo, sino que cada uno se fije también en lo de los demás. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como un robo, sino que se despojó a sí mismo de toda reputación, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó en alto grado y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer por su voluntad. Hacedlo todo sin murmuraciones ni disputas, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin reproche en medio de una nación torcida y perversa, en medio de la cual brilláis como luminarias en el mundo. Fijaos lo que nos dice aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer los vigilantes, verdad? Porque apunta punto por punto. Presentando las evidencias recibidas. ¿Cuándo? En esta primera generación, la más preparada. Mis hermanos, el valor de las evidencias de la verdad que hemos recibido durante el último medio siglo, ¿de qué está hablando? Estamos en 1906.
¿De qué está hablando? De lo que han recibido en 1844-1888. Incluso extensión hasta 1906, podríamos decir. ¿Verdad? Está por encima de la estimación. O sea, no cabe discusión. Allí está la verdad. ¿Por qué? Porque fue revelada ¿por quién? Por Cristo mismo. ¿Qué nos dijo antes? No me puedo retractar ni de una sola palabra. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo. ¿Comprendemos? Otra cosa es que algunos quieren discutir. Esto es ya cuestión de conciencia y cada uno hace lo que le dé la gana. Pero la verdad, ¿dónde la encontramos? Mis hermanos, el valor de las evidencias de la verdad que hemos recibido durante el último medio siglo está por encima de la estimación. No cabe discusión. Es sí y amén. Punto. Estas evidencias son como un tesoro escondido en un campo. ¿Y qué es lo que está haciendo este ministerio? Mi querido hermano, que me estabas invitando a hacer un trabajo. Tengo el más preciado trabajo de todo el universo. Estas evidencias son como un tesoro escondido en un campo. Soy un minero de la verdad. Tú me reclamabas que no soy teólogo. ¿Y quién es teólogo? Nos lo dijo antes, querido hermano. Da igual que estás en la iglesia que estés. Aquel que busca la verdad, el tesoro escondido en un campo. ¿Dónde se encuentra? En la Biblia. Este es teólogo. Aquel que está unido a Cristo, el que le ayuda a entender lo escrito está. Ninguna escuela y ni ninguna otra cosa que en tu mente, yo puedo entender que estás engañado, lo puedo comprender perfectamente, porque ojalá fuera solo tú. ¿De qué estamos hablando aquí? Del remanente de Dios. Todos estamos engañados en realidad, ¿verdad? Esto es lo que tratamos de hacer, de sacar la verdad a relucir, y nos dice dónde la encontramos. En la verdad entregada al remanente en este medio siglo, 1844-1906, podríamos decir. Allí está la verdad. Otra cosa es que tú y otros no la quieren aceptar. Allá cada uno tendrá que dar cuenta de su fe ante Cristo. Pero Cristo se ha revelado. Y eso es lo que tratamos de hacer en este ministerio, una y otra vez. Aquí no habla un hombre, yo soy insignificante. Lo he dicho tantas veces que estoy aburriéndome ya. Yo no importo. ¿Por qué no te vas a lo escrito está? ¿Por qué te lo traigo aquí delante? ¿Por qué te vas a lo escrito está? Yo soy nadie. Un charlatán, no importa. Un charlatán. Pero mira a ver qué es lo que dice el charlatán ese. Porque hubo uno hace 2000 años que también le decía que era un charlatán, por eso lo crucificaron, no por otra cosa. ¿Y qué dice el mundo hoy? Nos equivocamos. Matamos al Mesías, pero hoy, ¿en su día lo entendieron? No. Hoy entienden. ¿De qué nos habla esta reflexión? Estar vigilante. ¿Qué trata de decirnos? Despertad, dormilones, despertad. Dejad de creer verdades contaminadas, ¿verdad? Estas evidencias son como un tesoro escondido en un campo. Búsquenlas, dice. Sed teólogo, conocedores de Dios. ¿Quién nos invita a esto? Él. Búsquenlas. Estudiad las verdades bíblicas que durante 50 años nos han estado llamando a salir del mundo. Pero ¿cómo vamos a salir del mundo si el mundo nos gusta? ¿Por qué no entendemos la verdad? ¿Porque nos gusta el mundo? Claro. Presenta estas evidencias en líneas claras y sencillas. Pero los dormidos no escuchan. Es que cuando uno duerme, por eso nos decía antes, son ciegos. Ni ve, ni escucha, ni no se entera de nada. Es que duerme. Hay un grito de medianoche, pero para eso tienes que estar dispuesto a despertar.
Y no estamos. ¿Por qué? Porque creemos saber la verdad. Dormimos tranquilos. Somos salvos. Dios nos ama. Es tan sencillo como esto. No hay más complicación. Los que han estado mucho tiempo en la verdad y los que han recibido la verdad recientemente deben ahora cavar en busca del tesoro celestial enterrado. Tesoro celestial enterrado. ¿Por qué está enterrado? Porque solo podemos encontrar la verdad de una manera, una sola manera hay. De la manera en la que Dios gobierna su universo. Su espíritu en nosotros. No soy yo el que hace esas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Lo decía quién? El Maestro. ¿Lo entendimos? Me parece que no. Me parece que no. Que cada hombre trabaje al punto. O sea, tengo trabajo, ¿verdad? Que cada hombre trabaje al punto. Estudie la palabra de Dios. Reviva las evidencias dadas en el pasado. Y esta es la obra de este ministerio. Por eso la gente dice, no, pero si estas cosas no van con nosotros. Esto irán para ellos. Ahora sabes por qué estás dormido. Ahora sabes por qué no te enteras. Por esto. Porque crees saber la verdad. Que cada hombre trabaje el punto. Estudie la palabra de Dios. Reviva las evidencias dadas en el pasado. ¿Son evidencias para hoy? Claro que sí. Escudriñad las Escrituras, dijo Cristo, porque en ella creéis tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si ellas dan testimonio de Él, ¿a qué Cristo seguimos nosotros? ¿Cómo es que no nos enteramos de la verdad? Y solamente algún charlatán no tiene otra cosa que hacer que hablar cosas raras, peculiares, extrañas. Los que se presentan ante el pueblo como maestros de la verdad deben tratar grandes temas. Sí, los viajes que hemos tenido por aquí, experiencias personales, vivencias de la familia, historietas, fábulas. Estos son los grandes temas. Se acabó la enseñanza de las Escrituras. Lo sabemos todo, tenemos la verdad. ¿Qué nos queda ahora contar? Cosillas, porque ya tenemos clara la verdad. ¿Qué decreto divino? ¿Qué boda del Cordero? ¿Qué idioteces está diciendo este hombre? ¿Qué disparates? ¿Cómo una iglesia entera puede estar engañada? No. Solo algún disidente por aquí, no tiene otra cosa que hacer. La Biblia nos habla una y otra vez de una realidad que el hombre se niega a aceptarla y asumirla una y otra vez. ¿Por qué termina Dios con un grupo pequeño? Y en este grupo pequeño resulta que son los disidentes y los apóstatas declarados por la iglesia. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Esto sí que es un disparate. Los que se presentan ante el pueblo como maestros de la verdad deben tratar grandes temas. No deben ocupar su precioso tiempo en hablar de temas triviales. ¿Qué se predica hoy? Creo que he escuchado en los últimos tiempos un montón de gente que me decía, de mi iglesia y de otras partes, oye, ¿por qué no predican el santuario? ¿Por qué no predican sobre el día de la expiación? ¿Por qué no entendemos? Si estamos al final del tiempo, no entendemos todo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos unidos en el mismo espíritu? ¿Y por qué unos dicen unas cosas y otros dicen otras cosas? ¿Y qué es lo que estamos diciendo aquí? Este charlatán. ¿Qué está diciendo este charlatán aquí? ¿Inventos suyos? ¿O habla de lo escrito está? Interesante, ¿verdad? Pasa lo mismo que ha pasado en toda la historia. No es Dios quien habla, no, ese es charlatán, este disidente, este apóstata. Esta no es la palabra de Dios, no, estos son historias,
cosas del pasado que hoy no tienen ninguna relevancia. ¿Por qué se perderán? Por alguna cuestión. No deben ocupar su precioso tiempo en hablar de temas triviales. Que estudien la palabra y prediquen la palabra. Esto suena como un insulto, ¿verdad? Tú le dices a un pastor, oye, ponte a estudiar la palabra que no te enteras. Dice que estudien la palabra y prediquen la palabra, no temas triviales. Que la palabra esté en sus manos como una espada afilada de 2 filos. Que corta. ¿Corta qué? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? Entonces, ¿qué queda por cortar? Nada. Seguimos como estamos hasta que Cristo viene. Y cuando viene, pues ya veremos. Que dé testimonio de las verdades pasadas. Que dé testimonio de las verdades pasadas y muestre lo que ha de ser en el futuro. De las verdades pasadas, muestre lo que ha de ser en el futuro. Pero Señor, si le estamos presentando a la gente la verdad y no se enteran, no están dispuestos a aceptarlas, porque aquí habla un charlatán, ¿verdad? Qué bien los ha engañado Satanás, ¿no? Cristo vino del cielo para dar a Juan las grandes y maravillosas verdades que han de conformar nuestra vida y que por nosotros han de ser proclamadas al mundo. ¿Dónde tenemos que proclamar la verdad? Dice, al mundo. ¿Y cómo está la iglesia? Necesita la misma verdad, igual que el mundo, porque no se entera, ¿verdad? Debemos mantenernos al corriente de los tiempos. ¿Por qué? Si nosotros solamente estamos esperando la venida de Cristo, ¿qué más da lo que pase? Y cuando pase, ¿qué más da? Debemos mantenernos al corriente de los tiempos, dando un testimonio claro e inteligente, guiados por la unción del Espíritu Santo. Y ahí está el problema. ¿Por qué no nos enteramos lo que está pasando hoy? Y cuando se proclama la verdad, guiados por la unción del Espíritu Santo, la gente cierra los ojos, los oídos, tira la cortina del cerebro. Oye, que la solución del mundo es buena. Y no entienden que este es el inicio de un proyecto de mayor alcance. De mucho mayor alcance. Que no hemos tratado en este ministerio. Pero quizás deberíamos. Porque algunos, hace no tanto en una conferencia, el director de Bayer vino a declarar que ellos han hackeado el genoma humano, el sistema operativo humano, ¿verdad? Y que a partir de ahora se crearán medicamentos que trabajarán sobre el genoma humano, sobre el ADN, medicamentos, a partir de ahora. Y decía, hasta hace 2 años, si nosotros hubiésemos propuesto esto al mundo, lo hubiese rechazado. Pero hoy el mundo está preparado a aceptar lo que haga falta. Lo dijo él, no lo digo yo. Declaración. En un foro público. Este es un proyecto de mayor alcance. La pregunta es, ¿está el pueblo de Dios al corriente de los tiempos, dando un testimonio claro, inteligente, guiados por la unción del Espíritu Santo? ¿Dónde está este mensaje? No, el mensaje público es, tómense la medicina. Es buenísima. Eso es lo que tenemos que hacer. ¡Qué Cristo! ¡Qué gran médico! ¡Qué historias! Dejaos de tonterías. ¿Y por qué creen esto? Por una sola razón. El anatema a partir de 1888. Cristo no nos acompaña, andamos solitos, guiados por la unción del Espíritu Santo, pero para eso necesitamos estar conectados. Y dejamos de serlo. Por eso predicamos lo que predicamos y cómo predicamos. Esta es la clave. Estar vigilantes. ¿Qué vigilantes? Si se duerme tan bien en el dormitorio dominacional,
denominacional. Se duerme tan bien, con un mensaje de tranquilidad. Dios te ama, pecamos hasta que Cristo viene. Tú tranquilo, no te preocupes para nada. ¿Qué vigilia? ¿Vigilar sobre qué? Si nosotros tenemos la verdad, no hay nada que vigilar. Y es así como vigilia tras vigilia, tras vigilia, tras vigilia, se equivocó. No se enteró, no estuvo al corriente de los tiempos, no se enteró. Por eso no dio un testimonio claro e inteligente. No solamente que no dio esto, sino que se metió en el ecumenismo. ¿Qué mensaje claro, inteligente, peculiar? No, un mensaje común. Un mensaje común. Todos a una. ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Cuál es su mensaje? ¿Está al corriente de los tiempos dando un testimonio claro e inteligente? ¿Ahora entendéis de lo que os hablo? Este charlatán disidente que no tiene otro trabajo que hacer. Seguid durmiendo. Seguid durmiendo. Una súplica por la unidad. Una cosa no debemos hacer. No debemos alejarnos de nuestros hermanos, ministros o médicos, que han estado siguiendo al Señor. Cuidado con lo que dice, cómo lo dice y qué es lo que dice. Que han estado siguiendo al Señor, no los otros. Y que han demostrado que el Señor está con ellos. Que están al tanto de los tiempos y que tienen un mensaje claro, nítido para el mundo. Y a estos dice, no debemos alejarnos de nuestros hermanos ministros o médicos que han estado siguiendo al Señor. A los que están al frente de la obra les diría, acérquense a sus hermanos. ¿Y quiénes son al frente de la obra? Estos que están siguiendo al Señor, ¿verdad? No recojáis suposiciones y las convirtáis en hechos. Debemos usar la ternura y la verdadera cortesía en nuestro trato con los demás. Debemos esforzarnos seriamente por ganar almas y eliminar las dificultades que causan división. El Señor no permita que descuidemos esta parte de la obra. No debemos repeler a los hombres, sino atraerlos a Cristo. Llevo este mensaje a todos. Acérquense a los que son tentados y traten de eliminar las impresiones hechas por el enemigo. Dice, la verdadera obra de la gracia en el corazón unirá a los creyentes a Cristo entre sí. La verdadera obra de la gracia, dice. Hay una falsa obra, ¿verdad? De la supuesta gracia. La verdadera obra de la gracia en el corazón, la verdadera obra del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Unirá a los creyentes a Cristo entre sí. ¿Es lo que está pasando hoy? Y si están unidos, ¿para qué? ¿Dónde está el mensaje? ¿Dónde está la claridad de lo que está ocurriendo? ¿Dónde está el mensaje al mundo? ¿Entendéis lo que trata de explicarnos? Llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. ¿Y qué cree el pueblo de Dios? No. ¿Cómo que escapando de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria? Nosotros pecamos hasta que Cristo viene. Este es el mensaje oficial. ¿Y tenemos a Cristo? ¿Entendemos lo que nos está diciendo Cristo? La verdadera obra de la gracia en el corazón unirá a los creyentes a Cristo entre sí. ¿Unirá para qué? Para la gran comisión, para glorificar a Dios. Eso es lo que está esperando Dios en esta última generación. Llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, llegan a ser partícipes del Espíritu, escapando de esta manera de la corrupción que hay en el mundo a través de la lujuria. Dice, son uno con Cristo en Dios. ¿Y qué predica Cristo, este uno con Cristo en Dios hoy? ¿Pecamos hasta que Cristo viene? ¿Este es el mensaje de esta unidad? ¿Estamos divididos? ¿Estamos peleando? Unos predican otra cosa, otros predican otra cosa. Esto es, son uno con Cristo en Dios. Y como ama a su Hijo, el Padre ama a los miembros de la raza humana caída que son cambiados del pecado a la santidad. Y yo pregunto ahora, si el pueblo de Dios
el que es uno con Cristo en Dios, está cambiado del pecado a la santidad, y el supuesto pueblo de Dios dice que peca hasta que Cristo viene, porque este es el mensaje oficial. ¿Cuál es el pueblo de Dios? Tremendo, ¿verdad? Esta es la maravillosa representación dada en la oración registrada en capítulo 17 de Juan. Es un privilegio para los hombres y mujeres tener una unión duradera con Cristo. Es un privilegio tener una unión duradera con Cristo. Una unión que les abre la fuente de una felicidad rica y eterna que sobrevive a todo disfrute terrenal y pecaminoso. Sobrevive a todo disfrute terrenal y pecaminoso. ¿Cómo viven los que están en el Espíritu? ¿Como el mundo? Estos días celebran la Navidad. ¿Qué es lo que celebran? ¿Que Cristo ha nacido? ¿Y esto es la verdad? Si no es esta la verdad, ¿qué celebran? Porque últimamente metemos árbol de Navidad y un montón de otras cosas hasta dentro de la iglesia. Toda la tradición del mundo dentro de la iglesia. ¿Dónde está la peculiaridad? ¿Entendemos lo que está pasando? ¿Comprendemos el engaño? ¿Tenemos claridad de discernimiento? Y no tengo nada, se pueden aprovechar. El Espíritu de Profecía habla sobre esto, no le voy a dedicar más tiempo, ¿verdad? Porque esto está de sobras conocido. Aún así el pueblo de Dios sigue engañado. Ha nacido Cristo, esto es lo que festejan, ¿verdad? Los que llegan a ser uno con Cristo en Dios están bajo la santificación del Espíritu Santo. Están bajo la santificación del Espíritu Santo. Sus vidas se funden con la vida de Cristo. Y Cristo predicó que el hombre pecará hasta que Él volverá de nuevo. Esto es lo que predicó Cristo. Y este es el profeso remanente de Dios. ¡Qué tremendo engaño! ¡Qué tremendo engaño! Y revela que no estamos bajo la santificación del Espíritu Santo. No se puede predicar algo bajo la santificación del Espíritu Santo, bajo la unión del Espíritu Santo. No se puede creer cuando estás unido con el Espíritu Santo semejante barbaridad. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es el pueblo de Dios? Sus vidas se funden con la vida de Cristo. Los verdaderos creyentes en Cristo, sus siervos, y dice los verdaderos creyentes, sus siervos, elegidos por Dios y preciosos, hablarán y actuarán de manera que reflejen la luz para la salvación de muchas almas. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hablarán y actuarán de manera que reflejen la luz a Cristo para la salvación de muchas almas. ¿Comprendéis? ¿Quiénes son los 144,000? Recibirán el poder de Dios para convertirse en sus hijos, aceptados en el amado, reconocidos y recompensados como la compra de la sangre de Cristo. Recibirán su recompensa en el gran día en que cada uno sea juzgado por las cosas escritas en el libro. Recibirán su recompensa en el gran día. ¿Qué día? El día de la expiación, más concretamente. Al final del día de la expiación, más concretamente. En el decreto divino, más concretamente. La unión con el Espíritu total y completa. ¿Se entera el pueblo de Dios de esta realidad? ¿De esta recompensa que ha de recibir? ¿Y cómo ha de recibirla? No, porque pecamos hasta que Cristo viene. ¿Para qué el día de la expiación? Si nosotros vivimos en el lugar santo. Necesitamos sangre continuamente. No purificación, no santificación, no transformación, no unión con la naturaleza divina, con la gloria de Dios. No, nos gusta el lugar santo. ¿Y quién predica de allí? Ya hemos hablado sobre esto, ya sé que cabrea mucho, pero por sus frutos los conocerás.
Se me ha instruido para que diga que debemos seguir manteniéndonos en terreno afirmativo. Debemos dar testimonios fuertes y decididos a favor de la verdad. Testimonios fuertes y decididos a favor de la verdad. Pero no debemos dar ocasión a que nadie nos acuse de ser desconsiderados o injustos. Es decir, tenemos que procurar vivir vidas santas para que nadie pueda acusarnos de pecado, ¿verdad? Por eso Cristo decía, en mí no encuentra pecado. Debemos hacer todo lo posible para ganar almas para Cristo. Dice, debemos hacer todo lo posible. No. La política del avestruz es la mejor. Oye, hay que estar tranquilos, escondidos, cabizbajo, que no se entere nadie quiénes somos. No vaya a ser que nos pillen y que nos hagan no sé qué. Y esto creemos nosotros que son el remanente de Dios, los 144.000. Cobardes. Están preservando sus vidas, tienen miedo porque su Dios es un Dios sin poder. ¿Entendemos la verdad? Debemos hacer todo lo posible para ganar almas para Cristo. El paso por la vergüenza y la agonía de la muerte en la cruz para salvar a las almas a las que Satanás ofrecía todos los incentivos para traerlas a su lado, los abandonados del Señor deben llevar adelante la obra con poder, no con cobardía, con el Espíritu, no con un otro espíritu, pero con el amor de Cristo por las almas. Deben mostrar un decidido cuidado por los que están siendo atraídos al pecado, ¿verdad? Deben mostrar un decidido cuidado por los que están atraídos por Cristo. Deben exhortarlos a dar la cara. Deben luchar por las almas de aquellos por quienes Cristo ha muerto. ¿Entendés lo que está diciendo? Deben exhortarlos a dar la cara. No ser cobardes. A predicar la verdad. ¿Qué miedo? ¿Que me van a matar? Si este es el precio que tengo que pagar, lo pagaré. Gustosamente. Pero recuerden, los 144.000 estarán en vida. ¿Cuál es el miedo? ¿De pasarlo mal? ¿Y cómo quieres pasarlo en este mundo? ¿Bien? ¿Qué dijo Cristo? ¿Cómo es este camino? ¿Camino de rosas? ¿Felicidad? ¿Tranquilidad? ¿Bendiciones? ¿Este es el camino? ¿Este es el mundo? Cristo dijo, no hay nada de este mundo en mí y en nosotros. Con demasiada frecuencia se muestra una inclinación a apartarse de los que necesitan ayuda. Recordemos que cada alma que es llevada a volver al primer amor es un alma ganada para Cristo. No pasemos de largo en la indiferencia dejando que los tentados sean presa del enemigo. Debemos velar por las almas como si tuvieran que rendir cuentas. Les digo a todos, aprieten juntos, sed muy críticos con vosotros mismos, pero ejerced toda la ternura de Cristo hacia vuestros hermanos. Ruego al pueblo del Señor que deje de criticarse unos a otros y que se entregue a la proclamación de la verdad por este tiempo. ¿Cuál es la obra? Y que se entregue a la proclamación de la verdad por este tiempo. ¿Dónde? En el marco de la iglesia, pues tampoco lo están haciendo, porque está bajo engaño. ¿Y el mensaje al mundo dónde está? Pues tampoco está, porque la iglesia está dormida. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra y la embriaguez, la locura, la juerga y el crimen están aumentando rápidamente. Tenemos ante nosotros una crisis terrible. Y os hablaba de la última reflexión. Lo que pasa es que la gente no ve. Porque claro, están escuchando la maldita tele y en la maldita tele solo les cuentan lo que el diablo quiere que les cuenten. Y no se enteran. Pero estamos en una crisis sistémica en todos los frentes. Todos. No hay ninguno que esté bien. Tenemos ante nosotros una crisis terrible. ¿Estamos en ella o no lo estamos? Las vidas de muchos se apagarán en la oscuridad. Escucharán al enemigo. No te preocupes, Dios te ama, serás salvo.
Pecamos hasta que Cristo viene, porque no podemos. Este es el Dios al que servimos. Necesitamos ahora inclinarnos ante Dios con verdadera humildad del alma, porque el día de las nubes y las densas tinieblas se acerca rápidamente. El último gran conflicto está ante nosotros, pero la ayuda ha de llegar a todos los que aman a Dios y obedecen su ley, y la tierra, toda la tierra, ha de ser iluminada con la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En este remanente que obedece la verdad, llenos del Espíritu, proclama al mundo esta verdad. Por eso digo una y otra vez, ¿dónde están los vigilantes? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el mensaje a este mundo? Otro ángel bajará del cielo. Este ángel representa la emisión del fuerte grito, que ha de venir de los que se preparan para clamar poderosamente con voz fuerte. Sí, Señor, lo que pasa es que el mundo les dice que son charlatanes. No tienen otra cosa que hacer. No tienen tiempo que escucharte, Señor. No. Este ángel representa la emisión del fuerte grito, el fuerte clamor, ¿verdad? Que ha de venir ¿de quién? De los que se preparan para clamar poderosamente con voz fuerte. Ha caído la gran Babilonia. Ha caído y se ha convertido en habitación de demonios, y en guarida de todo espíritu inmundo, y en jaula de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Qué ha de proclamar al mundo? El mensaje del tercer ángel. ¿Y dónde apunta el mensaje del tercer ángel? El de 1888. En el lugar santísimo. ¿Dónde está qué? El arca del pacto. ¿Qué pacto? La boda del Cordero, en donde Dios unirá a sí mismo a la humanidad, donde ocurre lo humano y lo divino, la unión completa. Adán recibe la gloria de Dios de nuevo, será restaurado. ¿Y dónde está este mensaje? ¿Quién lo entiende? Por eso esta respuesta a todo lo que estamos predicando. Porque no se entiende. ¿Qué estará diciendo este hombre bárbaro? Este charlatán. Tenemos que dar un mensaje de prueba. Y se me ha ordenado que diga a nuestro pueblo: unid, unid, pero atentos. Atentos de lo que habla. Porque el pueblo de Dios hasta en esto está engañado. Pero no debemos unificarnos con los que se apartan de la fe, que creen cosas raras. ¿Y por dónde empezó esta reflexión? ¿Recordáis? Los que se apartan de la fe. ¿Cuál es la verdadera fe? La que nos presentó las verdades de los últimos 50 años, ¿verdad? Las verdades descubiertas en la primera generación. ¿Quiénes son los de la fe? Aquellos que obedecen a aquellas verdades, ¿verdad? ¿Y los demás? Pero no debemos unificarnos con los que se apartan de la fe, prestando atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. ¿Qué nos dice la visión de los dos tronos? ¿Qué le ha pasado a este grupo que se colocó delante de la tienda del lugar santo, pero que uno detrás de otro se volvieron del lugar santísimo, y que uno detrás de otro se volvieron al lugar santo? Pero no debemos unificarnos con los que se apartan de la fe, prestando atención a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. ¿Qué hace el enemigo desde el trono del lugar santo? Reparte luz y espíritu, ¿verdad? ¿Qué luz y qué espíritu? De los suyos, ¿cuál es la advertencia? ¿Entendéis de lo que nos trata de hablar? Con nuestros corazones, dulces y amables y verdaderos, hemos de salir a proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se apartan de la verdad. Sin prestar atención a los que se apartan de la verdad. ¿Comprendéis? ¿Quiénes son los disidentes y los charlatanes? Espero que podamos entender que los que lean estas líneas
laven sus ropas de carácter y las blanqueen en la sangre del Cordero. Debemos salir bajo la guía del Espíritu Santo. Debemos salir bajo la guía del Espíritu Santo, estudiando cómo salvar almas. Debemos poner toda nuestra confianza. ¿Entendemos esta realidad? Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús y orar, hablar y trabajar con fe. Y allí reside la clave. Salid, pero no con tu poder, sino con el de Cristo. Debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Jesús y orar, hablar y trabajar con fe en la verdad. Él hará, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Como dijo mi amigo, no escuchéis al charlatán. Yo no vendo nada, ya os lo dije en muchas ocasiones. Ni vas a encontrar aquí publicidad, no persigo nada de vosotros, no me interesa. Mi confianza está en Cristo. Y punto. Id a lo escrito está. Traten de entender lo escrito está. Pidan ayuda, la guía del Espíritu. Traten de entender. No me hagan caso a mí. Yo no soy nadie. Irrelevante. Totalmente irrelevante. Cristo ha de serlo todo. En Él debemos de poner toda nuestra confianza. Cristo en palabra, Cristo en espíritu. Él es la vida. Espero que os pueda servir esta reflexión, mis queridos hermanos. Le pido a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva y que hagamos nuestra propia elección. Os deseo un próspero día y en todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.